Gracias, Fabio. Bueno, qué interesante. Bueno, yo tengo que ser muy honesto con ustedes para responder esta pregunta. Yo no soy nada fan del justnaturalismo. A temprana edad descubrí que era una teoría altamente defectuosa. Desde mi primer curso, primer año de Derecho en el externado, aún lo recuerdo, de introducción al Derecho. Entonces, definitivamente no. Y de hecho he construido toda mi producción investigativa en torno a la teoría de los derechos humanos en una especie de cruzada contra el justnaturalismo y una defensa del realismo jurídico y sobre todo el estudio científico de los derechos humanos. Entonces, nunca me ha parecido serio y ahora menos que antes, con todas las herramientas que tenemos para entender el fenómeno social, histórico y cultural que son los derechos humanos, como para tener que recurrir a un dispositivo casi que esotérico y metafísico como el derecho natural. Yo creo que en el siglo XXI podemos esforzarnos más y generar una argumentación mucho más sólida. Entonces, ni los derechos de los animales, ni ningún derecho que se pueda observar en las sociedades que han existido en la historia es natural. ¿Sí? El derecho nunca ha sido natural, el derecho es una creación del ingenio del ser humano, es una herramienta de organización y pacificación de las sociedades y por eso es dinámico y por definición mutable. Entonces, todo ese carretazo que antes nos echaban en las facultades de que los derechos son inherentes a la persona humana, desde mi perspectiva cientificista, no funciona. Así enseño yo derechos humanos en las universidades. Una cosa que es inherente a otra cosa es una cosa que está pegada a esa otra cosa y no se puede separar de ella sin que esa cosa pierda, digamos, su carácter de tal cosa. Esa es la inherencia si uno hace un análisis del vocablo. Entonces, les doy un ejemplo de algo que es inherente al ser humano, el corazón o los ojos. Uno no puede quitarle a un ser humano el corazón o los ojos pues sin desintegrarlo. Pero los derechos humanos y el derecho en general nunca han sido inherentes ni han estado pegados al ser humano. Eso es muy fácil verificarlo. Hagan un viaje en el tiempo hace unos cuantos siglos. No hay que irse demasiado atrás cuando había seres humanos que eran propiedad de otros seres humanos. ¿Sí? Hablo básicamente de los esclavos, los extranjeros en las sociedades, por ejemplo, atenienses del siglo V antes de Cristo no eran personas, y las mujeres, ¿sí? Y eso no era ningún escándalo, eso estaba absolutamente normalizado por el derecho. A nosotros nos parecería escandaloso hoy, pero ¿por qué? Porque la estructura cultural y social que le da nacimiento a nuestro derecho del siglo XXI pues no acepta estas cosas. Pero nunca han sido los derechos inherentes, nunca han sido inalienables. Se han violado sistemáticamente a lo largo del tiempo y por eso necesitamos estructuras, instituciones jurídicas para protegerlos a través de la coerción estatal. Por eso necesitamos acciones. Y no han sido universales. Ojo a esto, los derechos humanos, desde la teoría de los derechos humanos, tienen vocación de universalidad como grandes consensos jurídicos de carácter ecuménico, pero todo esto a través de un proceso deliberativo arduo que los va posicionando y casi que petrificando en instrumentos internacionales y constituciones de protección de los derechos humanos, pero por definición no son universales. Basta con ir a Emiratos Árabes y ver qué derechos tiene la mujer allá en este momento, ¿sí? O venirnos aquí a Colombia. Entonces son altamente locales, ¿sí? Que queramos universalizarlos porque tienen un carácter de vocación universal a través del derecho internacional es otra cosa. Entonces, para responderte, Fabio, y retomar, recapitular, no. Yo nunca recurro al justnaturalismo como fundamento o como herramienta argumentativa para defender los derechos. Me parece que es la forma más débil de defenderlos. Recurro al culturalismo, ¿sí? Y recurro al análisis científico de los derechos humanos. Entonces, no hay que hacer esos malabares interpretativos, ¿sí? No hemos podido justificar con el justnaturalismo los derechos humanos de los humanos. Pues imagínense el problema en el que nos metemos si queremos con ese artilugio justificar la existencia de los derechos humanos de las entidades no humanas. No, el fundamento de los derechos humanos
hay que encontrarlo en otra parte. Yo lo he buscado en distintos lugares. Ya les hablo un poco pues, de mi teorización de los derechos humanos, se las mencioné en la primera intervención. Yo creo que los derechos humanos son tremendamente valiosos y necesarios porque pacifican el mundo, porque nos civilizan, son una tecnología social pacificatoria. Nuestra Corte Constitucional, si bien no ha dicho, hombre, sí, todavía lo dirá en algún momento, los animales tienen derechos, sí ha hecho unas reflexiones muy profundas a través del derecho humano a la dignidad humana y nos manda un mensaje bien interesante. Nos dice es que si el ser humano aspira a ser digno, tiene que comportarse de manera digna con los otros seres vivos. Entonces casi que vuelve los derechos de los seres sintientes una proyección del derecho a la dignidad humana. Si somos humanos dignos, no podemos cosificar ni podemos instrumentalizar a los otros seres humanos, pero tampoco a los otros seres vivos sintientes que comparten con nosotros la capacidad de sentir, de vivir una vida emocional. No podemos torturarlos, no podemos maltratarlos. Todo esto está en construcción, por supuesto. Estamos asistiendo a un tránsito de paradigma, como les decía, y es muy interesante pues, poderlo presenciar desde la academia, con los colegas que son operadores jurídicos, desde el servicio público, muy bonito también y muy satisfactorio para uno como servidor público ver cómo se van desarrollando y posicionando estas nuevas sensibilidades. Esto pasa por la defensa de todos los nuevos titulares de derechos. Esto arrancó con el color de la piel de los seres humanos o con su patrimonio, luego con el género. Ya logramos un grado medianamente aceptable de civilización frente a nuestros otros seres humanos, al menos en la capa jurídica, no estoy diciendo en la capa de la realidad social, lamentablemente aún no. Aunque el mundo se ha pacificado, ustedes saben que el mundo asiste al momento de mayor paz en términos de violencia letal. Y eso se le debe, entre otras cosas, a varias variables. ¿Sí? Steven Pinker, aquí que es la autoridad en esto, la consolidación del Estado moderno, por supuesto, pero la consolidación de la democracia y de la teoría de los derechos humanos como paradigmas de interpretación ética y moral de la interacción social y política. Entonces, el impacto de los derechos humanos en la reducción de la violencia global ha sido tremendo también. La vida, el derecho a la vida, no podemos suprimir la vida de otro ser humano, pero el derecho a la igualdad, a la seguridad social. No podemos ser indiferentes a un ser humano que está muriendo de hambre, que está en el desempleo, que no tiene con qué comer. Y claro, los derechos de lo no humano, los derechos de los animales, tenemos que darles alimentos, muy interesante aquí lo que mencionaba Carlos. Un animalito, nuestras mascotas, que efectivamente son parte de nuestra familia, no las podemos desasistir, no las podemos dejar desamparadas. Dependen de nosotros, somos responsables frente a ellas. Pero definitivamente no, Fabio, el justnaturalismo no debe ser el dispositivo argumentativo para justificar y perfilar la existencia de estos nuevos derechos humanos, entre otras cosas porque es muy limitado, ¿sí? ¿Qué es natural y qué no lo es? Todo eso está en crisis, ¿sí? ¿Qué es de la naturaleza y qué no lo es? No. Los dispositivos son otros, son una atenta escucha a la realidad social en la que vivimos. Estamos acabando con el planeta. Nuestra especie en este momento no sabemos si es viable, si es sostenible, pues tenemos que proteger a la naturaleza para protegernos como especie. Y por supuesto, los animales hacen parte integral de nuestra vida desde hace siglos. Entonces, desde el realismo jurídico yo creo que se puede construir todo el arsenal argumentativo para defender la existencia de los derechos humanos de lo no humano. Que son humanos porque son una creación del humano, ¿no? Ojo a eso. El derecho es una creación del humano, del ingenio humano. ¿Sí? La única especie que ha inventado el derecho como mecanismo de convivencia social es el humano. ¿Sí? Nadie le dictó al humano el derecho, el humano dicta el derecho, por lo menos desde mi visión de las cosas.